plática y tendremos de algunos minutos para atenderles. Jorge, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, licenciado Villalobos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, licenciado. Y gracias sobre todo por la invitación, esta invitación que recibo para pues presidir este webinario en materia de tablas dinámicas. Qué gusto ver que tenemos bastantes participantes por aquí ya listos, ya conectados. Muchas gracias y bueno, pues vamos a entrar en materia. Me permito compartir mi pantalla, precisamente, que es la que vamos a utilizar, que en esencia, bueno, pues es muy parecida a lo que ya estamos viendo, a lo que estamos viendo aquí en el inicio. Resulta que, bueno, y entrando en materia, resulta que una tabla dinámica no es otra cosa más que una herramienta de análisis, ¿sale? Dice ahí el tema del webinario, creación y uso de las tablas dinámicas para el análisis de datos. Ojo, es muy importante esto, análisis de datos, ¿sale? Con nuestras tablas dinámicas podemos modificar, crear ciertos datos secundarios, podemos, en fin, podemos hacer cosas, pero jamás vamos a poder gestionar nuestras bases de datos. Esto es un punto muy importante. Una herramienta de tabla dinámica es una herramienta de análisis de datos, ¿sale? Ok. Pues básicamente, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica básicamente viene de ahí del pivot table del inglés, de una herramienta que es la tabla dinámica, que es una tabla de resumen de datos, ¿sale? Viene ahí, vienen 4 conceptos que yo menciono regularmente para mencionar la tabla dinámica. Dice que es una tabla de resumen de datos. ¿De dónde viene ese concepto dinámico? Bueno, pues de que realmente estamos manejando ahí con dinamismo nuestros datos, nuestros informes. Generamos informes de datos, análisis de datos, y que bueno, que también viene por ahí una opción de, pues que básicamente podemos realizar filtrado de datos dinámicos y graficado de datos. Aquí hay un punto muy importante. La tabla dinámica, aunque no se nos presente como tal, aunque no se nos describa como tal, es una herramienta que básicamente pues es una conjunción de varias herramientas, ¿no? Finalmente, dado que, bueno, pues manejamos bases de datos que tienen una estructura ahí ya predefinida, una estructura bien definida. En esas bases de datos nosotros podemos ordenar los datos, nosotros podemos realizar filtrados de datos mediante diferentes métodos. Podemos hacer la generación de subtotales, perfecto, para un informe impreso, muy bien. Entonces podemos filtrar datos, podemos generar subtotales, podemos ordenar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de las herramientas tiene un potencial tremendo, ¿no? Es decir, si explotamos la herramienta de filtrado, no, hombre, o sea, podemos lograr visualizar de nuestra base de datos completa solo cierto segmento, ¿no? La herramienta de la gráfica, wow, podemos hacer gráficas tremendas con nuestra herramienta de Excel, podemos generar subtotales, sí, niveles múltiples de subtotalización, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ordenar los datos bajo varios criterios, en fin. Y esta herramienta, primero que nada, conjunta todas esas herramientas. La herramienta de tabla dinámica, a veces la describimos nada más como una tabla. Ojo con esta descripción. Una tabla que me permite decidir, me permite elegir cuáles de los campos o cuáles de los elementos van a generar columnas y cuál de los elementos van a generar filas en nuestras tablas. Es decir, que yo tengo un campo en el cual cierto elemento genera una fila, es decir, yo tengo un campo de producto en mi tabla dinámica y tengo 3 productos, no voy a hablar de más, 3 productos. Resulta que yo decido si ese campo de producto me va a generar 3
porque son 3 elementos, 3 productos, yo decido si ese campo me va a generar 3 filas o me va a generar 3 columnas. Esa es la gran versatilidad que tenemos con la tabla dinámica, que nosotros podemos decidir los elementos de algún campo, qué quiero que me generen, si filas o columnas, con lo cual yo puedo cruzar mi información para optimizar el análisis de estos datos. ¿Sale? Tenemos por ahí entonces, que es un resumen de datos, ¿no? Resumen de datos en donde, dice por aquí lo que mencionaba, disposición de datos en filas y columnas. Nosotros decidimos cuáles campos van a generar filas y cuáles campos van a generar columnas. Podemos generar agrupamientos de valores dados los ordenamientos de datos, ya sea que me dé los agrupamientos automatizados o que yo genere agrupamientos personalizados. Ok. Y con lo mismo puedo generar resúmenes de datos por subtotalizaciones. Subtotalizaciones que van a ser con las funciones totalizadoras como tal, suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, varianza. Y algo que de verdad quiero hacer muchísimo hincapié, algo que ya mencioné varias veces, esta herramienta es para análisis de datos, ojo, no para gestión de datos. No sé si sea simple y sencillamente semántica lo que estoy queriendo aclarar aquí, pero híjole, hay infinidad de videos ahí en internet, hay infinidad de usuarios queriendo compartir cómo se genera una tabla dinámica y nos prometen gestionar datos, ¿sale? Yo creo que, insisto, es mera semántica. No podemos gestionar datos, solo los podemos analizar. A la base de datos jamás le mandaremos un dato distinto debido a nuestro análisis con la tabla dinámica, ¿no? Entonces, ok. Esto con respecto al resumen de datos. El concepto dinámico, ¿de dónde viene ese dinamismo? De los cambios de estructuras y totalizaciones que se dan rápidamente y fácilmente con 1, 2 o 3 o 4 clics, unos cuantos clics que yo dé en mi tabla dinámica. Yo cambio la estructura de la tabla dinámica, paso de ver, les decía, que un campo me esté generando filas por cada elemento, una fila por cada elemento distinto que tenga en dicho campo, y con 1 o 2 clics, unos cuantos clics, yo puedo cambiar todo el panorama y que ahora ese campo, en lugar de generarme filas, me esté generando columnas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, yo creo que ahí radica su principal dinamismo, y el dinamismo también de si queremos generar o no las subtotalizaciones, y no tenemos que estar quitando todos para poner uno por uno, puedo poner varios subtotales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ese yo creo que es la principal característica de su dinamismo. Dice ahí el filtrado dinámico de datos. Ok. Resulta que el filtrado de datos lo podemos aplicar a partir de los controles convencionales de filtro, pero también podemos agregar segmentaciones de datos. Esas segmentaciones de datos que no serán otra cosa más que controles con botoncitos que yo puedo presionar para aplicar algún filtro. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver rapidísimo. Ahora, en nuestra tabla dinámica casi siempre lo podemos acompañar por una gráfica dinámica, ¿sale? Una gráfica dinámica o formas dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo tenga elementos que cachen esos datos para verlos, para tener una representación visual, ¿sale? Por ahí, insisto, ¿no? También hay muchos usuarios que generan videos y nos hablan de que vamos a generar dashboards, que si tenemos un informe de datos o un dashboard de datos, híjole, pues es que creo que tienen equivocado el concepto por ahí. Dicen que el dashboard son gráficas y los informes son tablas. Y en realidad, pues un dashboard si nos vamos a la más pura traducción del dashboard, pues es un tablero de control. Un tablero de control en el cual yo puedo situar gráficas, puedo situar tablas, controles de segmentación, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más
lo más agradable de estos famosos dashboards es que sean interactivos, ¿no? Finalmente. Entonces, que yo pueda darle un clic en un punto y que me dé los resultados de esos elementos, en fin. Ahora, denme un segundito. Claro que sí, Armando, claro que sí, nada más quería dejar por ahí algunos puntos muy claros de las tablas dinámicas. Creo que es un punto, una pregunta muy redundante en esto, ¿cómo le hago para modificar mis datos? Y nunca los podemos modificar. No te preocupes, nada más quería dejar muy asentado el término de los tableros de control, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué necesitamos para nuestra tabla dinámica? Pues básicamente nuestra base de datos, ¿sale? Los elementos esenciales en nuestra tabla dinámica, ¿cuáles son? La base de datos, la ubicación de la tabla dinámica, las secciones de las tablas dinámicas, que es donde vamos a colocar los diferentes campos, la sección de filtros, la sección de las filas, de las columnas, de los valores, ¿sale? Y pues obviamente ya después la coquetería, ¿no? Yo a ponerlos bonitos, los estilos, las gráficas, las segmentaciones, etcétera, ¿sale? Y estos son los elementos con los cuales vamos a trabajar en nuestras tablas dinámicas. Y pues básicamente es eso, vamos a arrancar nuestra tabla dinámica. Voy a abrir un archivo en el cual pues vamos a trabajar por ahí para la generación de estas tablas dinámicas precisamente. Ok. Resulta que nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿sale? Ese conjunto de datos nosotros podemos ordenarlo, podemos filtrarlo, podemos generar una tabla, pero nunca vamos a tener la versatilidad precisamente de esas tablas dinámicas. Decía, este proceso es un proceso extremadamente sencillo. Y bueno, pues también nos conviene conocer muchas opciones de las tablas dinámicas, ¿no? Cuando nosotros impartimos el curso de tablas dinámicas, lo damos luego de haber visualizado ya, luego de haber abordado ya los temas de datos, el ordenamiento de datos, los filtros personalizados, los filtros avanzados, los subtotales. Cuando estamos, esto en el curso de Excel intermedio, cuando estamos en el curso específico de tablas dinámicas, pues abordamos el tema de conexiones a bases de datos externas, que si es una base de datos de Access, que si es una base de datos de texto, etcétera, incluso de páginas web. Pero el punto final es tener la base de datos, de un origen o de otro, tener la base de datos lista en nuestro documento, y bueno, pues ahí ya van metodologías de trabajo. Yo siempre digo, bueno, pues estando en la base de datos, nos vamos a la ficha o pestaña insertar y generamos una tabla dinámica. Y de hecho, este es el paso más difícil. Ya realizamos el paso más difícil. Estar en los datos y estar en el cuadro de diálogo donde vamos a decidir qué vamos a generar. Vamos a generar una tabla dinámica con cierto rango de datos. Obviamente aquí lo haremos con datos locales, pero pues las tablas dinámicas al final se pueden generar a partir de fuentes de datos externas, si es que así se requiere. Obviamente aquí pues nosotros debiéramos tener ya lista una conexión para elegir alguna de ellas, de algún servidor, no sé, SQL Server, Postgres, en fin, algún servidor ya con el acceso a datos, pero por el momento pues vamos a trabajar aquí con una base de datos local. Decidimos dónde vamos a colocar la tabla dinámica. La mayoría de las veces lo mandamos a una hoja nueva, pero se puede mandar a alguna ubicación específica de alguna hoja existente. Por ejemplo, yo la voy a colocar aquí, ¿sale? La voy a colocar aquí en J3 de esta misma hoja, le doy a aceptar y ya está mi tabla dinámica insertada en mi documento y tengo entonces aquí una lista de campos, los campos que posee mi base de datos, que yo voy a colocar en esas secciones de las que hablábamos, las secciones de filtros, de filas, de columnas y de valores. Y esto va a depender de cómo queremos ver los datos finalmente. Entonces, y aquí el punto, yo siempre en el curso, obviamente estamos sintetizando todo esto tremendamente, describimos, bueno, por qué la sección de filtros, cuáles campos en filtros, cuáles y por qué los campos en filas,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a colocar alguno, por ejemplo, que si yo coloco este campo en filas, bueno, pues ya me generó aquí los campos que existen en esta base de datos. Todos los campos que existen en esta base de datos ya los colocó aquí y me generó uno de cada uno de los distintos elementos. Y yo ya tengo aquí mi lista de elementos a nivel filas, que si yo lo tengo en columnas, bueno, pues me va a generar una columna por cada elemento distinto, teniendo ahí Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas. Entonces yo voy a decidir dónde lo voy a colocar y tal vez voy a colocar otro campo ahí en las columnas para que me genere una columna para un nivel, una columna para otro nivel y otra columna para otro nivel. De estos niveles que yo tengo en mi base de datos. Ahí están mis niveles. Tengo niveles A, B y C. Bueno, pues entonces aquí en la tabla dinámica me está generando precisamente una columna para nivel A, una columna para nivel B y una columna para nivel C. Y entonces, bueno, al final yo tan solo coloco un dato, un valor numérico, y yo ya tengo mis datos aquí en mi tabla dinámica. Y yo ya tengo el análisis disponible cruzando los datos, cruzando la información entre las filas de un campo y las columnas de otro campo. Y tengo mis totales que yo puedo ir generando, puedo ir agregando, etcétera, 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 y listo. Que quiero generar otra tabla dinámica del mismo conjunto de datos, completamente válido. Inserto mi tabla dinámica y tal vez aquí la nueva ubicación va a ser esta de aquí. Y ya está mi segunda tabla dinámica, ya nada más resta que yo decida qué datos le voy a poner y dónde los voy a poner. Tal vez le voy a poner aquí datos en filas, le voy a mandar datos a valores, quiero generar datos por columnas, o tal vez quiero generarlos por filas también, y entonces yo ya nada más voy a tener que decidir ahí cómo quiero ver mis datos. Tal vez quiero mandar los niveles a las columnas, etcétera, 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 y voy generando ahí las modificaciones. Recuerden que les decía, ¿cuál es el principal dinamismo de estas tablas dinámicas? Bueno, pues básicamente que con 1, 2, 3, unos cuantos clics, yo cambio el panorama completamente de lo que estoy analizando y de cómo lo estoy analizando. Así, un solo arrastre de campo, paso estado para abajo, y yo ya estoy viendo aquí, lo principal para mí son los nombres de los vendedores: Anareli Morales Nava, Enrique Méndez, Josefina Bueno, y si lo cambio, bueno, lo principal es el estado: Aguascalientes, Baja California Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y que yo puedo decidir si voy a generar estos subtotales o no. Hay personalizaciones, así de verdad personalizaciones, o puedo de plano generarlo a partir de las configuraciones automatizadas de la tabla dinámica. Obviamente, cuando lo hacemos a partir de las opciones personalizadas, pues podemos generar mucho más cambios, mucho más opciones en nuestras tablas dinámicas, ¿no? Pero yo aquí tengo subtotales, puedo no mostrar los subtotales y aquí ya está, ya no tengo mis subtotales. Obviamente, si yo cierro el nivel, cierro Aguascalientes, que no me muestre su detalle, pues yo tendría que ver totales finalmente. Y aquí tengo Aguascalientes, Baja California Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita suena, de verdad, digo, si yo expando aquí esto y yo reviso las dimensiones que tiene mi tabla dinámica, bueno, pues yo aquí tengo 32 filas, y en mi base de datos tengo 34 filas, decimos, bueno, pues que ahorraste, no nada más cambiaste la forma de visualizarlo. Pero cuando tenemos bases de datos muy grandes, es cuando realmente sí podemos apreciar cómo quedan esos análisis, de dónde obtengo ya ese resumen realmente. Voy a cambiar aquí a la siguiente hoja, en esta hoja ventas 2, tengo una base de datos mucho más grande, son 205 registros. Vamos a ver de qué tamaño quedan las bases de datos. Por ejemplo, las tablas dinámicas. Me voy a ir a la ficha o pestaña insertar y en el primer botón voy a abrir el de tablas dinámicas. En donde, bueno, pues ahora sí voy a elegir la opción de una hoja nueva, una nueva hoja de cálculo. Y tenemos aquí ya nuestra tabla dinámica. Tabla dinámica en la cual voy a hacer lo mismo. Voy a agregar mis campos en el orden que yo quiera. Voy a arrastrar, por ejemplo, nombre. Ahí están todos los nombres de mis campos. Ojo,
Ya nada más tengo 20 registros aquí. 19 registros, 19 nombres tengo ahí, en donde yo ya puedo analizar, por ejemplo, las ventas semestrales. Las ventas semestrales, y tal vez voy a aplicar filtros por estados, tal vez voy a aplicar división por niveles, o voy a aplicar subdivisión o detalles por niveles. Y yo ya tengo aquí, por ejemplo, el del nivel A, todos estos vendedores. Nivel B, estos vendedores tuvieron estas ventas así, etcétera, etcétera. O primero lo veo por nombre y después el detalle por nivel. O tal vez, y vean, o sea, nada más arrastro un campo, mando un campo para una posición o para otra. Este lo voy a eliminar y los niveles los mando para acá. Y ya tengo aquí mi reporte de vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Voy a poder aplicar filtros? Claro que sí. Puedo aplicar filtros que me muestre solo los datos de Aguascalientes, o tal vez voy a activar varios elementos y Aguascalientes y Baja California es lo que voy a visualizar. ¿Que puedo aplicarle formato? Claro que puedo aplicarle formato. Me voy a los formatos de contabilidad, de número, etcétera, etcétera, y puedo aplicar tantos formatos como yo requiera para el muestreo de mis datos. Y aquí estoy aplicando filtro y puedo aplicar filtro también aquí, por ejemplo, de Alejandro y de Armando no quiero ver sus datos. Y puedo aplicar un filtro aquí y no quiero ver las ventas de nivel B. Y ahí yo voy a tener ya la opción de filtrar todas las opciones, ¿no? Obviamente esto va de la mano con lo que les decía. Si nosotros tenemos ahí, ya hemos visto las opciones de filtro, tenemos filtro por valor, tenemos filtro por etiqueta, es igual, no es igual, es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, etcétera, etcétera, que los 10 mejores, ¿sale? O bien por ahí, bajo ciertos criterios, contiene, no contiene, comienza, no comienza, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Y esta es otra tabla dinámica, pero obviamente, donde más vamos a explotar las tablas dinámicas es cuando tenemos N cantidad de datos, ¿no? Regularmente una base de datos pequeñita la vamos a analizar fácilmente con herramientas de filtros, de ordenamientos, de subtotales, pero cuando necesitamos de la tabla dinámica, bueno, pues regularmente cuando tenemos ya mucho más datos, no sé, por ejemplo, que yo tuviese datos aquí, tengo datos de ventas de 2017, ventas de 2018, ventas de 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas y cada una de esas ventas tengo, no sé, 4,000 registros, 5,000 registros, en fin. Y obviamente, bueno, pues cuando lo explotamos más es cuando ya tenemos mucho más campos, ¿no? Más campos que me permitan realizar ese análisis, que tengo el nombre, tengo el estado, tengo el nivel, forma de pago, forma de entrega, una fecha, tengo ahí volumen de ventas, el producto o línea de producto, y bueno, pues ahí básicamente voy a proceder a hacer un informe de tabla dinámica. Decía, estando en los datos, le voy a insertar tabla dinámica, lo voy a mandar a una nueva hoja de cálculo, listo, y aquí no hay otra, ir colocando los campos tal y como yo los requiero. Tal y como yo los requiero, tal vez ir poniéndole el volumen de ventas en las filas, corporativo, mayoreo, menudeo, ir colocando el producto, abarrotes, carne, ferretería, fruta, carne, ropa, el monto de ventas lo mando a los montos, tal vez la forma de pago la voy a mandar a las columnas, y aquí ya voy viendo mis opciones. Ojo, yo podría poner aquí en la configuración del campo, darle configuración del campo de valor, y en el formato de número, de una vez decirle que sea de contabilidad. Y ya tengo aquí mi formato. Y ahí ya tengo dividido entre cheque, efectivo, tarjeta, transferencia y el total general. Soraya, muy buen tu comentario. Yo recomendaría mejor centralizar todos tus datos para que no estés batallando con las opciones entre diferentes tablas, ¿no? Finalmente. Ok, entonces,
¿Qué le vamos a ir agregando? Pues yo puedo agregar una gráfica dinámica, por ejemplo. Ya tengo aquí mis datos, yo voy a agregar una gráfica dinámica. Le voy a poner un gráfico dinámico de algún tipo, con todas las características que configuramos de los gráficos dinámicos, que tal vez le ponemos formatos, que tal vez le ponemos estilos, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Y vamos a poder filtrar los datos, decía, o vamos a poder segmentarlos. Les comentaba hace rato, tenemos opción de filtrar con los filtros dinámicos o bien con segmentaciones. ¿Qué es una segmentación? Un control que me va a permitir generar aplicar un filtro en mis datos. Dice aquí insertar segmentación de datos, y voy a segmentar, por ejemplo, por estado. Y aquí ya tengo todos mis estados para aplicar mis filtros. ¿Sale? Y entonces yo puedo darle un clic y ya apliqué un filtro, y ya le doy otro clic y ya apliqué otro filtro, y ya le di otro clic y ya apliqué otro filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Que si no tengo todas las bases de datos consolidadas, bueno, pues puedo tranquilamente aquí cambiarle los datos, decirle, a ver, voy a trabajar mejor con otro origen de datos, y me voy a cambiar a las ventas de 2020, reselecciono mis datos, y listo. Y entonces yo ya tengo opción a aplicar filtros, a no aplicar filtros, etcétera, etcétera. Que no, que quiero las ventas de 2017. Ah, pues aquí le doy cambiar el origen de datos, me voy a mis ventas de 2017, verifico el rango de datos y le doy a aceptar. Y ya tengo aquí ahora sí las ventas de 2017. Siempre va a ser muchísimo mejor, de verdad que siempre va a ser muchísimo mejor si nosotros tenemos consolidados los datos, ¿no? Finalmente ahí, cuando hablamos por ahí en los cursos hablamos de tablas dinámicas, pues básicamente el punto importante es qué es la base de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Si hay continuidad, si no hay continuidad, etcétera, etcétera. Entonces, es de los puntos más importantes a cuidar que la base de datos tenga esa integridad requerida por las herramientas, en este caso las herramientas de tablas dinámicas, para poder generar ahí los informes adecuadamente. Esto que estoy haciendo aquí, poniéndole una tabla dinámica, poniéndole un segmentador de datos, poniéndole una gráfica, poniéndole controles, esto ya me va orientando precisamente a lo que es la generación de un tablero de control. ¿Sale? Un dashboard. Y donde su principal característica, bueno, pues es que es interactivo, ¿no? Que yo puedo estar mostrando los datos de uno, mostrando los datos de otro, etcétera, 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 ¿no? Y es básicamente lo que sería lo adecuado. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo ya terminado con estos elementos, tengo una tabla dinámica. De hecho, en este documento yo tengo 3 tablas dinámicas. Esta tabla dinámica que es casi idéntica a la que estamos generando hace un momento. Es decir, aquí, ventas totales por año, tengo corporativo, carne, ferretería, fruta, es decir, corporativo, mayoreo y menudeo, que son mis niveles de ventas, mi volumen de ventas. Dentro de los volúmenes, los productos, dentro de cada volumen, los productos, dentro de cada volumen, los productos, subdividido por forma de pago, efectivo, tarjeta, cheque y transferencia, con sus totales generales. Tengo una gráfica de esto, tengo un objeto de segmentación, y si observamos este ejemplo que tengo aquí, pues habla de lo mismo. De hecho, aquí yo tengo corporativo, mayoreo y menudeo. Dentro de corporativo, mayoreo y menudeo, abarrotes, carne, ferretería, fruta, lácteos y ropa. Nada más reacomodé, le di otro formato, le di otro estilo, estilos que aquí están finalmente, ¿no? Finalmente aquí yo tengo mis estilos, voy a ir aplicando alguno de ellos. Allí está mi tabla dinámica, con este control precisamente el que decíamos, el de los estados,
que quiero aplicar solo algunos estados, etcétera, 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 con estos controles de segmentación. Pero a esto le sume elementos que se los prometo, los vemos en el curso de Excel básico. Estos controles, estas formas, que no son otra cosa más que la inserción de elementos, rectángulos, círculos, corazones, etcétera, etcétera, a los cuales les voy a poner esos datos, le voy a poner los datos, el texto que dice general, y le voy a poner las totalizaciones que obtenga aquí con la tabla. Tenemos los objetos de segmentación, los controles de segmentación. Tenemos esta gráfica que es exactamente como la habíamos generado hace un momento. Obviamente tengo otros objetos de segmentación, otros controles de segmentación, perfectamente alineados. Tenemos ahí otra tabla dinámica que me está mostrando estas ventas por años, que me está mostrando las ventas por años, me está mostrando, por ejemplo, también un control de tiempo, una escala de tiempo, en donde yo puedo aplicar el filtro, y ahora estoy viendo las ventas desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y estoy analizando datos en otra tabla con las comisiones que se le están pagando a los vendedores. Ojo, mi base de datos tiene monto y costo. Solo hasta aquí llega la base de datos. La base de datos no tiene comisión, no tiene utilidad, no tiene etcétera, etcétera. Y entonces estos datos, aquí que estoy analizando la utilidad, aquí que estoy analizando la comisión de los vendedores, estos son campos calculados que yo puedo generar con mis tablas dinámicas. ¿De acuerdo? Este es el resultado que voy a obtener en ese curso de tablas dinámicas. Vamos a construir dashboards. Obviamente, con todos sus detalles, generaríamos algo así, más sofisticado. Digo, aquí nos llevamos media hora con esto, obviamente en el tema, y obviamente vamos viendo cómo se practica, cómo lo hacemos, a ver, háganlo ustedes, etcétera, etcétera. Pero pues es un tema que en el curso nos lleva unas 2 horas, en el curso de Excel nivel intermedio. No vamos a llegar al nivel de sofisticación del otro dashboard, porque bueno, pues este es del curso que finalmente es dedicado a las tablas dinámicas. Pero pues como pueden ver ahí ya tengo pues 3 tablas dinámicas en una misma hoja. Tengo la de las ventas, las utilidades por año, según la forma de entrega, según el domicilio cliente o en la sucursal, es decir, enviado o en la sucursal. Tengo aquí también las utilidades por niveles de ventas, por productos y por forma de pago. Y tengo las comisiones por producto para los vendedores. Aparte de las diferentes gráficas, ¿no? Tengo 2 gráficas aquí, una de columnas en donde entra las formas de pago. Acá tengo los años, tengo escalas de tiempo donde puedo dar clics y estoy cambiando lo que estoy filtrando. Vean cómo cambia todo. Cambian aquí mis totales en las formas, cambian mis gráficas. Si yo elijo, por ejemplo, mostrar menos productos, bueno, pues ahí se va actualizando mi informe, ¿no? Como tal. Muy bien. Estas son nuestras tablas dinámicas, chicos. Muy bien, Jorge. ¿Hemos terminado, Jorge? Sí, licenciado. Bueno, pues perfecto, Jorge. Muchas gracias. Vamos a dar unos cuantos segundos para que si alguno de los participantes tiene alguna duda, comentario, sugerencia, y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 30 de septiembre, repito, a las 18 horas, estaremos hablando de los diferentes métodos para realizar
la descripción de puestos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos, los esperamos. Y bien, no tenemos más preguntas, Jorge, por lo que... mira, hay una pregunta aquí. ¿Cómo se genera la tabla de tiempo? La escala de tiempo que tenemos aquí se va a generar desde la ficha, en nuestra tabla dinámica, desde la ficha o pestaña analizar. En el cuarto grupo, el grupo de nombre filtrar, dice aquí insertar escala de tiempo. Esa escala de tiempo, cuando yo lo active, solo me va a mostrar los campos que contengan fechas. Y las segmentaciones es el botón de arriba, dice insertar segmentación de datos, y me va a mostrar todos los campos, incluso los personalizados. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Esperamos que haya sido resuelta su pregunta. Ya estamos sobre tiempo, Jorge. Debemos concluir. Claro que sí. Siendo las 18:37, día 23 de septiembre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Nos esperamos el próximo jueves. Al contrario, gracias a todos. Gracias a usted, licenciado. Y aquí nos vemos, chicos. Nos vemos aquí en el curso, ya sea en el curso de Excel nivel intermedio que contiene las tablas dinámicas o en el curso específico de tablas dinámicas. ¿Sale? Ojalá aquí nos veamos para trabajar juntos. Cuídense mucho. Bonito día. Aquí nos vemos en los cursos. Hasta luego.